Estaba de pie frente al fregadero de la cocina cuando llegó la llamada. La luz del atardecer se atenuaba detrás de la larga hilera de pinos fuera de mi ventana. El día había sido tranquilo, demasiado tranquilo. Así que cuando el nombre de mi hijo iluminó mi teléfono, una calidez familiar se elevó en mi pecho. «Hola, Caleb», respondí, secándome las manos en un paño de cocina. «Hola, mamá», dijo, con voz cortante, distraída. «Solo llamaba para saludar. Estamos a punto de ir a cenar. Algún lugar elegante que recomendó su prima». Había ruido detrás de él, tintineo de platos, conversaciones distantes, pasos sobre el pavimento. Él y su esposa todavía estaban en el extranjero. Le hice algunas preguntas suaves sobre su viaje. Respondió educadamente, pero sin mucho interés, de la manera en que alguien lo hace cuando ya está mentalmente ausente. «Bueno», finalmente dijo, «hablaremos más luego. Te amo. Te amo también, cariño». Esperé el tono de desconexión, no llegó. En cambio, escuché un roce, el sonido de la tela rozando contra su abrigo. Luego su voz, baja y casual. «¿Quién era?» «Mamá», murmuró. «Probablemente algo sobre la casa de nuevo», suspiró. Y lo que vino después detuvo mi corazón en seco. «Te juro que está empeorando. Es una carga. Una vez que esté fuera del camino, tomaremos el lugar. Vale más de 1 millón ahora. Fácil». Mi mano se quedó inmóvil contra la encimera. «La haremos sentir culpable», agregó. «Siempre funciona». No respiré. No me moví. Permanecí congelada con el teléfono todavía contra mi oído, escuchando a las 2 personas a las que había abierto mi hogar, trazar planes para un futuro donde yo no existía. Mi casa, mi hogar, no era más que un activo para ellos. Y yo era un inconveniente, bloqueando su camino. «Sabes, estoy sentada aquí en mi pequeño apartamento en Seattle ahora mismo contándote esta historia, y todavía recuerdo cómo se sentía el aire en ese momento. Pesado, imposible. Tengo curiosidad, ¿dónde estás tú ahora mientras escuchas esto? ¿Estás cerca en Washington? Tal vez estás al otro lado del país tomando tu café matutino o a medio mundo de distancia donde ya es mañana. Deja un comentario y dime dónde estás y qué hora es para ti. Y si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, adelante, toca ese botón de me gusta para que sepa que no estoy sola en esto. Comparte esto si crees que alguien más necesita escucharlo. Ahora, déjame contarte lo que hice después, porque no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Algo dentro de mí se fracturó. No ruidosamente, no dramáticamente, más bien como una grieta capilar que se forma a lo largo de una falla que se había estado debilitando durante años. Pensaban que la llamada había terminado. No sabían que escuché cada palabra, y no tenían idea de que los documentos con los que contaban ya habían sido revisados por mi abogada la semana anterior, por razones completamente diferentes. Me quedé allí en mi cocina, la misma cocina donde una vez había empacado almuerzos escolares, equilibrado chequeras y envuelto regalos de cumpleaños para un niño pequeño que solía decirme que siempre me cuidaría. El teléfono todavía estaba tibio en mi mano. Las sombras del atardecer se extendían más sobre el suelo y no podía dejar de repetir lo que acababa de escuchar. Una carga. Así me llamó. No su madre, no la mujer que había trabajado 3 empleos para mantener un techo sobre su cabeza. No la persona que vendió el anillo de su abuela para ayudar a pagar su matrícula universitaria. Una carga. Las palabras resonaban en mi mente como piedras cayendo en agua quieta. Cada ondulación se extendía más ampliamente hasta que tocaba cada recuerdo que había tratado de proteger. Coloqué el teléfono con cuidado sobre el mostrador, como si pudiera romperse. Mis piernas se sentían inestables. Saqué una silla y me senté en la mesa de la cocina, mirando nada en particular. La casa estaba silenciosa a mi alrededor. Demasiado silenciosa, el tipo de silencio que presiona contra tus oídos y te hace consciente de tu propio latido del corazón. ¿Cuánto tiempo habían sentido esto? ¿Cuántas cenas había cocinado mientras ellos susurraban sobre mi muerte en otra habitación? ¿Cuántas veces me habían sonreído, abrazado, agradecido, todo mientras contaban los días hasta que yo me fuera? Pensé en los últimos años, en la forma en que se habían mudado después de que Caleb perdiera su trabajo. Cómo me dije a mí misma que era temporal, que las familias se ayudan mutuamente en tiempos difíciles.
Yo misma había repintado el dormitorio de arriba, comprado sábanas nuevas, despejado espacio en el armario, hecho lugar en el garaje para sus cosas. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pensé que les estaba dando un lugar seguro para reconstruirse. Pero en algún momento del camino, mi generosidad había sido confundida con debilidad. Mi amabilidad había sido reinterpretada como desesperación, y mi hogar había dejado de ser mío. Miré alrededor de la cocina. Las paredes que había pintado de amarillo pálido porque me recordaba a la luz de la mañana. La ventana sobre el fregadero donde había visto pasar tormentas y cambiar las estaciones. El piso, que había trapeado 1000 veces. La mesa donde me había sentado sola tantas noches preguntándome si había hecho suficiente, sido suficiente, amado suficiente. Se suponía que este era mi santuario. En cambio, se había convertido en una sala de espera para mi propia obsolescencia. Abrí el cajón junto a la estufa y busqué la pequeña caja metálica que guardaba en la parte de atrás. Dentro estaba la escritura de la casa, la documentación original de cuando la había comprado años atrás con el dinero del seguro del fallecimiento de mi esposo. Cada firma era mía, cada pago había sido mío. Cada sacrificio que construyó este lugar había venido de mis manos, mi tiempo, mi vida. Pasé los dedos sobre el documento, sintiendo su peso. Caleb no tenía idea de que solo 10 días antes ya había contactado a una abogada. No porque sospechara algo, sino porque una amiga cercana me había advertido sobre casos de abuso financiero de ancianos que había leído. Ella me había sugerido que agregara protecciones a mi patrimonio por si acaso. La ironía no se me escapó. Cerré la caja y la coloqué de nuevo en el cajón. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Caleb. Espero que estés bien, mamá. Hablamos pronto. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego apagué mi teléfono. Y por primera vez en años, no sentí culpa por el silencio. Sentí claridad. Esa claridad que sentí sentada en la mesa de mi cocina no llegó de la nada. Se había estado construyendo durante años, estratificada bajo cada excusa que había hecho, cada límite que había dejado pasar, cada momento en que había elegido la paz sobre la verdad. Pero para entender cómo llegué allí, necesitas saber dónde comenzó todo. Me convertí en viuda a los 34 años. Un momento tenía un esposo, un compañero, un futuro. Al siguiente tenía un hijo de 7 años, una montaña de cuentas médicas y un cheque de seguro de vida que se sentía como dinero manchado de sangre. La gente me decía que era fuerte. Decían que lo estaba manejando bien. No me veían en el baño a las 2 de la madrugada, con las manos presionadas contra el lavabo, tratando de recordar cómo respirar sin sollozar. Pero Caleb me necesitaba, y cuando eres el único padre que queda, no tienes el lujo de desmoronarte, así que no lo hice. Tomé ese dinero del seguro y compré una casa modesta en las afueras de Asheville. Nada lujoso. 3 dormitorios, un patio lo suficientemente grande para un columpio, y un porche donde podía sentarme con mi café por las mañanas. No era mucho, pero era nuestro. Un lugar donde podíamos empezar de nuevo. Un lugar que se sentía como posibilidad en lugar de pérdida. Trabajaba como recepcionista durante el día. Los fines de semana, limpiaba oficinas. Algunos meses, cuando las cosas se apretaban, aceptaba trabajos de catering. Usaba zapatos con agujeros en las suelas y aprendí a estirar un pollo a través de 4 comidas. Compraba mi ropa en tiendas de segunda mano y cortaba el cabello de Caleb en la cocina porque un peluquero costaba $20 que no teníamos. Pero Caleb nunca pasó sin nada. Tenía zapatos nuevos cada año escolar. Tenía fiestas de cumpleaños con pastel y amigos. Tenía una madre que se presentaba en cada juego, cada recital, cada conferencia de padres y maestros, incluso cuando tenía que reorganizar 3 horarios de trabajo para lograrlo. Me decía a mí misma que valía la pena. Me decía a mí misma que él recordaría el amor, no el sacrificio. Y por un tiempo, creí que lo hacía. Cuando Caleb recibió su carta de aceptación para la universidad, lloré. No porque estuviera triste, sino porque se sentía como una prueba. Prueba de que todas las noches sin dormir y las cuentas bancarias vacías y los pies adoloridos habían significado algo. Iba a tener oportunidades que yo nunca tuve. Iba a construir una vida con la que yo solo podía soñar. La matrícula fue brutal. Incluso con becas, había brechas, grandes. Vendí el anillo de mi abuela, la única pieza de joyería que me había prometido nunca dejar ir.
Había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Pero ¿qué es un anillo comparado con el futuro de tu hijo? Tomé otro trabajo. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera esencial. Aprendí a vivir con 4 horas de sueño y convencerme de que era suficiente. Caleb se graduó con honores. Me senté en ese estadio rodeada de cientos de otras familias y sentí que mi corazón podría estallar. Caminó por ese escenario y pensé en cada sacrificio que había llevado a ese momento. Se sintió que valía la pena. Cada pedazo de ello. Consiguió un trabajo en marketing, conoció a una chica, se comprometió. Me agradó lo suficiente al principio. Era educada, ambiciosa, siempre vestida como si estuviera en camino a una reunión importante. Me llamaba por mi nombre en lugar de cualquier versión de mamá, lo cual se sentía un poco extraño, pero no insistí. Pensé que así era como los jóvenes hacían las cosas ahora. Cuando se casaron, pagué las flores. No estaba en el presupuesto, pero encontré la manera. Siempre encontraba la manera. Un año después, Caleb perdió su trabajo. La empresa redujo personal. Estaba devastado. Me llamó llorando, algo que no había hecho desde que era un niño. Mi instinto se activó inmediatamente. El mismo instinto que nos había mantenido a flote todos esos años. Ven a quedarte conmigo, dije, solo hasta que te recuperes. Se mudaron 2 semanas después. Me dije a mí misma que era temporal. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo que hacen las madres. Las familias se cuidan mutuamente. Eso es lo que siempre había creído. Repinté el cuarto de huéspedes. Despejé espacio en los armarios. Llené el refrigerador con las cosas que les gustaban. Quería que se sintieran bienvenidos, que se sintieran seguros, que supieran que tenían un hogar donde aterrizar cuando el mundo se sentía incierto. Pero las semanas se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en un año, luego 2, y en algún momento de ese tiempo, algo cambió. Al principio, eran cosas pequeñas. Dejaron de pedir permiso antes de usar mi coche. Redecoraron la sala de estar sin mencionarlo. Empezaron a referirse a la casa como suya en conversaciones con amigos. Lo escuché una vez, cuando estaban en alta voz en la cocina. Sí, ven a nuestro lugar este fin de semana. Nuestro lugar. No mi lugar. No el lugar de mi madre. Nuestro. Me dije a mí misma que estaba siendo sensible. Me dije a mí misma que no importaba cómo lo llamaran mientras estuviéramos todos juntos. Pero sí importaba, porque con cada mes que pasaba me sentía encoger. Mis rutinas se interrumpían, mi espacio se reorganizaba. Mi voz en mi propia casa se volvía más y más silenciosa hasta que no estaba segura de que existiera en absoluto. Comencé a pedir permiso para usar mi propia cocina cuando estaban cocinando. Me disculpaba por estar en el camino. Caminaba de puntillas por mis propios pasillos. Caleb dejó de estar al tanto. Las conversaciones se hicieron más cortas, superficiales. Estaba ocupado, decía, estresado, buscando trabajo. Yo entendía, siempre entendía. Pero la verdad era que había dejado de ser su madre. Me había convertido en su casera, su empleada doméstica, su solución conveniente. Y él había dejado de verme como una persona. Simplemente, no me di cuenta de cuán lejos había llegado hasta que escuché esas palabras en el teléfono. Una carga. Sentada allí en la mesa de mi cocina, teléfono apagado, escritura en el cajón, finalmente lo entendí. La traición no había comenzado esa noche. Había estado sucediendo en cámara lenta durante años, y yo lo había permitido. Hay una diferencia entre dar la bienvenida a alguien en tu hogar y verlos tomarlo. La línea es delgada, casi invisible al principio, pero una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Comenzó con el correo. Aproximadamente 3 meses después de que se mudaran, noté que las cartas dirigidas a ellos estaban siendo entregadas en la casa. No avisos de reenvío, no correspondencia temporal, cambios de dirección permanentes, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, membresías. Habían actualizado todo sin preguntarme. Cuando lo mencioné, Caleb se encogió de hombros. Es más fácil, mamá. Ya estamos aquí de todos modos. Asentí. Por supuesto, tenía sentido. ¿Por qué no tendría sentido? Excepto que no se sentía como sentido. Se sentía como permanencia, como raíces cavando sin permiso. Luego vino el mobiliario.
Un sábado por la tarde, llegué a casa de la tienda de comestibles para encontrar la sala de estar completamente reorganizada. El sofá por el que había ahorrado durante meses para comprar había sido empujado contra la pared del fondo. Una nueva mesa de centro estaba en el centro de la habitación, moderna y con tapa de vidrio, nada como la cálida de madera que había elegido años atrás. Pensamos que el espacio necesitaba mejor flujo, dijo su esposa, sin levantar la vista de su teléfono. ¿No crees que es mejor así? Me quedé allí sosteniendo bolsas de comestibles, mirando una habitación que ya no se sentía como mía. Está bien, dije. Pero no estaba bien. Mi mesa de café estaba en el garaje. La encontré más tarde, empujada detrás de cajas. Una pata rayada. La cocina fue la siguiente. Reemplazaron mi jabón para platos con su marca preferida. Compraron un nuevo juego de ollas y sartenes y movieron las mías al gabinete inferior, donde tenía que arrodillarme para alcanzarlas. Reorganizaron la despensa para que no pudiera encontrar nada sin buscar. Instalaron una elegante cafetera en el mostrador donde solía estar mi caja de recetas. Esa caja de recetas había sido de mi madre. La había mantenido en el mismo lugar durante más de una década. Ahora estaba encima del refrigerador, fuera de la vista, acumulando polvo. Pensamos que apreciarías la mejora, dijo Caleb cuando pregunté sobre la cafetera. Siempre dijiste que querías una. No lo había hecho. Lo había mencionado una vez de pasada hace años, y decidí que no la necesitaba. Pero él no recordaba esa parte. O tal vez simplemente no le importaba. El dormitorio de arriba se convirtió en su proyecto personal. Lo había pintado de azul suave cuando llegaron por primera vez, pensando que sería relajante. 6 meses después, llegué a casa para encontrarlo gris oscuro y tormentoso. El tipo que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Necesitábamos algo más adulto, explicó su esposa. Espero que no te importe. Guardamos la pintura sobrante en caso de que quieras retocar algo. ¿Retocar qué? Era su habitación ahora. No se había solicitado mi opinión. Mi aprobación no había sido necesaria. Me importó profundamente. Pero no lo dije porque ¿qué diría? Que me sentía borrada en mi propia casa. Que cada cambio se sentía como un pequeño robo. Que estaba desapareciendo una habitación a la vez. Sonaba dramático, incluso en mi propia cabeza. Comenzaron a organizar cenas sin decirme. Llegaba a casa para encontrar autos en el camino de entrada, extraños en mi sala de estar, copas de vino en mi mesa. Me presentaban casualmente como si fuera una compañera de cuarto, que habían olvidado mencionar. Esta es la mamá de Caleb, ella también vive aquí. También vive aquí. Como si no fuera mi casa. Como si yo fuera la invitada. Comencé a retirarme a mi dormitorio cada vez más temprano cada noche. Era el único espacio que todavía se sentía como mío, la única puerta que podía cerrar y fingir que tenía control sobre algo. Pero incluso eso se complicó. Una tarde, noté que la cerradura de la puerta de mi dormitorio estaba atascada. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que había sido removida por completo, solo el mecanismo. La perilla todavía giraba, pero no enganchaba. Ah, sí, dijo Caleb cuando pregunté. Pensamos que era un problema de seguridad. ¿Qué pasa si te caes y no podemos entrar? Tenía 63 años. No me había caído. No era frágil. Pero señalar eso me habría hecho sonar defensiva, difícil, desagradecida. Así que no dije nada. Dejé de invitar amigos. Era más fácil así. Más fácil que explicar por qué mi hogar ya no se sentía como mi hogar. Más fácil que verlos notar la tensión, la incomodidad, la forma en que pedía permiso para hacer té en mi propia cocina. Dejé de cocinar las comidas que amaba porque no les gustaban. Dejé de ver mis programas en la sala de estar porque siempre estaban usando el televisor. Dejé de sentarme en el porche por las tardes porque lo habían convertido en su espacio de trabajo al aire libre, completo, con una mesa, sillas y un sistema de archivo que ocupaba cada pulgada de espacio. Una mañana, abrí el buzón y encontré una factura dirigida a ellos. La dirección de remitente enumeraba el número de nuestra casa, nuestra calle, pero sus nombres como residencia principal. El mío estaba enumerado debajo en letra más pequeña, como un inquilino, como alguien que vivía allí por permiso. Me quedé al final del camino de entrada sosteniendo ese sobre y sentí algo dentro de mí volverse frío. Esto no era temporal. Esto no era una fase. Esto no era ellos recuperándose.
Esto era una toma de control. Y yo había tenido demasiado miedo de llamarlo lo que era. Demasiado miedo de ser la madre difícil, la dominante, la que no podía soltar y dejar que su hijo viviera su vida. Pero esta no era su vida para vivir, era la mía. Y ya no la reconocía. Volví a entrar a la casa, ese sobre todavía en mi mano, y miré alrededor. Cada rincón había sido cambiado, cada superficie había sido reclamada, cada pulgada de espacio había sido reescrita para ajustarse a su visión, y yo lo había permitido. No porque quisiera, sino porque no sabía cómo detenerlo sin sentir que yo era el problema. Esa realización se posó sobre mí como niebla. Espera, no estaba perdiendo mi hogar, ya lo había perdido. Esa llamada telefónica se reproducía en mi mente en un bucle interminable. Traté de alejarla. Traté de convencerme de que había escuchado mal. Traté de decirme a mí misma que había un contexto que me estaba perdiendo, alguna explicación que suavizaría los bordes de lo que había escuchado. Pero las palabras eran claras, demasiado claras. Es una carga. Una vez que esté fuera del camino, tomaremos el lugar. Seguía escuchando su voz, no enojada, no molesta, solo casual, de hecho, como si estuviera discutiendo un inconveniente menor, que eventualmente se resolvería solo. Como si yo fuera un problema con fecha de vencimiento. Y su respuesta, sin sorpresa, sin corrección, solo acuerdo. Como si hubieran discutido esto antes. Como si este ya fuera su plan, y él simplemente la estuviera actualizando sobre el cronograma. Me senté en la oscuridad esa noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio. La puerta de mi dormitorio, la que no tenía cerradura funcionando, se quedó cerrada pero sin enganchar. No encendí ninguna luz. Solo me senté en el borde de mi cama, teléfono en mano, mirando el registro de llamadas. Nombre de Caleb, 32 minutos. Presioné reproducir en la grabación que había hecho. Sí, la había grabado. En el momento en que me di cuenta de que la llamada no se había desconectado, algún instinto me dijo que necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba imaginando cosas. Pruebas de que esto no era el dolor o la paranoia o la soledad jugándome trucos en la mente. Necesitaba saber que era real. Así que había abierto la aplicación de notas de voz con manos temblorosas y capturado cada palabra. Ahora, sentada en la oscuridad, escuché de nuevo. Su voz llegó a través del altavoz, distante, pero inconfundible. Te juro que está empeorando, como si estuviera deteriorándome, como si la edad fuera un crimen. Como si envejecer significara que merecía menos respeto, menos consideración, menos humanidad. Una vez que esté fuera del camino, tomaremos el lugar. Vale más de 1 millón ahora. Fácil. Ahí estaba. El número. La tasación. Ya lo habían investigado. Ya habían calculado mi valor en términos de bienes raíces. Ya habían medido mi vida contra el valor de mercado. Escuché a su esposa reír. No una risa cruel, solo divertida, como si él hubiera hecho una observación ingeniosa. La haremos sentir culpable, continuó. Siempre funciona. Detuve la grabación. Mis manos temblaban. Culpa. Había convertido mi amor en un arma. Había convertido cada momento de mi generosidad en manipulación. Cada vez que había dicho que sí cuando quería decir que no. Cada vez que había puesto su comodidad por delante de la mía. Cada vez que me había disculpado por existir en mi propio espacio. Él lo sabía, sabía exactamente cómo controlarme, y lo había estado haciendo durante años. Pensé en cada conversación que habíamos tenido recientemente, cada solicitud, cada sugerencia. Comencé a verlas de manera diferente ahora, como retirando una cortina y dándome cuenta de que todo el escenario había sido preparado. Mamá, ¿te importaría si usamos tu auto este fin de semana? El nuestro está actuando de nuevo. Mamá, estamos pensando en repintar el pasillo. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Mamá, invitamos a algunos amigos. ¿No te importa, verdad? Cada pregunta formulada para hacer que la negativa pareciera egoísta. Cada favor enmarcado como si fuera irrazonable rechazar. Y yo había caído en ello cada vez porque no quería ser la madre difícil. No quería ser la carga que él aparentemente ya pensaba que era. Reproduje la grabación una tercera vez. Esta vez me concentré en el tono, la facilidad de ello, la falta de vacilación. Este no era un pensamiento nuevo. Esto no era algo dicho con ira o frustración que él lamentaría más tarde. Este era un plan. Un plan que requería mi ausencia.
no mi presencia, no mi participación, mi ausencia. Pensé en la frase, fuera del camino. ¿Qué significaba exactamente? Esperaban que muriera convenientemente. ¿Estaban esperando un accidente, una enfermedad, alguna progresión natural que me eliminara de la ecuación? ¿O estaban planeando activamente empujarme fuera? El dormitorio se sentía más pequeño de repente, las paredes más cercanas. No podía respirar correctamente. Mi pecho se sentía apretado, como si alguien hubiera envuelto una cuerda alrededor de mis costillas y tirado. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle afuera estaba vacía. Un solo poste de luz proyectaba un círculo pálido de luz sobre el pavimento. Todo se veía normal, pacífico, ordinario. Pero nada era ordinario ya. Presioné mi frente contra el vidrio frío y cerré los ojos. ¿Cómo se recupera una madre de esto? ¿Cómo reconcilias al niño que criaste con la persona que te ve como un obstáculo? ¿Cómo separas al niño que solía tomarte de la mano en los estacionamientos del hombre que discute tu muerte como una oportunidad financiera? No podía. El niño que recordaba ya no existía. Tal vez nunca existió. Tal vez había estado tan ocupada tratando de darle todo que nunca noté en qué se estaba convirtiendo. O tal vez la gente simplemente cambia. Tal vez el amor no es suficiente. Tal vez el sacrificio no garantiza lealtad. Tal vez había sido tonta al creer que lo hacía. Abrí los ojos y miré mi reflejo en la ventana oscura. Una mujer mayor me devolvió la mirada, cansada, gastada, invisible, pero no desaparecida. Todavía no. Algo se endureció en mi pecho. No ira, no rabia, algo más frío, algo más agudo. Algo que se sentía como el comienzo de una decisión que no podría retractarse. Querían que saliera del camino. Querían mi casa, mi dinero, mi ausencia. Querían que fuera borrada para que pudieran entrar en el espacio que había construido y fingir que se lo habían ganado. Pero esta casa no era de ellos. Esta vida no era de ellos. Y yo no había terminado de vivirla. Caminé a mi armario y saqué la pequeña caja a prueba de fuego que guardaba en el estante superior. Dentro estaban mis documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, licencia de matrimonio, certificado de defunción de mi esposo, y la escritura. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel, la importancia de la tinta. Mi nombre, solo mi nombre. Había ganado esto, había sangrado por esto, había sacrificado todo por esto, y nadie me lo iba a quitar. Tomé mi teléfono y busqué el número de mi abogada. Era tarde, demasiado tarde para llamar. Pero guardé el contacto, lo resalté. Mañana por la mañana haría esa llamada. Esta noche dejaría de tener miedo. No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba su voz. Cada vez que intentaba descansar, mi mente corría a través de posibilidades, consecuencias, resultados. Para cuando amaneció, ya me había duchado, vestido y preparado café. Me senté en la mesa de la cocina, viendo el cielo aclararse a través de la ventana, esperando una hora razonable para hacer la llamada. A las 8:30 marqué Henderson y Asociados. ¿Cómo puedo ayudarle? Habla Margaret Bennett. Necesito hablar con Linda Henderson. Es urgente. Hubo una pausa. El calendario de la señorita Henderson está completamente reservado hoy. ¿Le gustaría programar algo para la próxima semana? No, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Dígale que es sobre la consulta de patrimonio que discutimos. Dígale que necesito verla hoy. Otra pausa. Por favor, espere. 2 minutos después, la voz de Linda llegó. Margaret, ¿está todo bien? No, dije simplemente. ¿Puedo ir? Ella no hizo preguntas. Despejaré mi cita de las 11. Tevries Plost. Te veo entonces. Llegué a su oficina 40 minutos antes. Me senté en mi auto en el estacionamiento, manos agarrando el volante, tratando de estabilizar mi respiración. Esto era real. Estaba haciendo esto. No había vuelta atrás una vez que atravesara esas puertas. ¿Pero volver a qué? ¿A una casa que ya no era mía? ¿A un hijo que me veía como una carga financiera? ¿A una vida donde me disculpaba por ocupar espacio? Salí del auto. Linda me recibió en la puerta de su oficina privada. Tenía cerca de 50 y tantos años, cabello plateado recogido en un moño prolijo, gafas posadas en su nariz.
Ella había manejado el patrimonio de mi esposo años atrás. Confiaba en ella. Más importante aún, sabía que no perdía tiempo en cumplidos cuando algo importaba. Siéntate, dijo, cerrando la puerta detrás de nosotras. Háblame. Le conté todo. No solo sobre la llamada telefónica, sino sobre los años que llevaron a ella. La toma de control lenta, el borrado, la manipulación. Le reproduje la grabación. Ella escuchó sin interrumpir, su expresión neutral pero enfocada. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. ¿Qué quieres hacer? La pregunta me tomó desprevenida. No qué debería hacer, no cuáles eran mis opciones. ¿Qué quería yo? Quiero protegerme, dije. Quiero asegurarme de que no puedan quitarme nada, y quiero irme. Ella asintió. Empecemos con lo básico. ¿Tienes la escritura? Sí, en casa, solo a mi nombre. Bien. ¿Alguna cuenta conjunta con tu hijo? No, todo está separado. Aún mejor, ¿tiene poder notarial? No. ¿Representante de salud? No. Se reclinó en su silla, dedos unidos. Margaret, legalmente hablando, estás en una posición fuerte, la casa es tuya. Tus finanzas son tuyas. No tienen reclamo sobre nada a menos que se lo des. El alivio me inundó, seguido inmediatamente por algo más. Ira. Todo este tiempo, me había sentido impotente. Pero no lo estaba. Nunca lo había estado. Solo me habían convencido de que protegerme me hacía egoísta. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Linda sacó un bloc legal y comenzó a escribir. Primero, nos aseguramos de que todo esté documentado. Redactaré una declaración formal de propiedad de la propiedad. La presentaremos al condado para asegurar que haya un registro claro. Segundo, revisamos tu testamento y cualquier documento de patrimonio. Si tu hijo está listado como ejecutor o beneficiario, necesitamos discutir cambios. Asentí. No había pensado tan adelante, pero tenía sentido. Tercero, continuó, aseguramos tus cuentas financieras. Cambiar contraseñas. Agregar autenticación de 2 factores. Si te preocupa la manipulación o la coerción, podemos configurar alertas para cualquier actividad inusual. Quiero todo eso, dije. Bien, ahora, la pregunta más difícil. Dijiste que quieres irte. ¿Te refieres temporalmente o permanentemente? Pensé en la casa. Las habitaciones que había pintado, el jardín que había plantado, los recuerdos incrustados en cada pared. Pero nada de eso se sentía como mío ya. Permanentemente, dije. Linda no se inmutó. Entonces necesitamos hablar sobre vender la propiedad. Tienes todo el derecho legal de hacerlo, es tu casa. Pero necesito que entiendas que esto probablemente creará un conflicto significativo. Sé que tu hijo y su esposa serán desplazados. Pueden amenazar con acción legal, aunque no tienen fundamentos. Pueden intentar reclamar derechos de inquilino. Aunque la ley de Carolina del Norte es clara sobre situaciones de ocupación del propietario, ¿estás preparada para esa pelea? Pensé en la grabación, la crueldad casual, los planes calculados. Sí, dije, estoy preparada. Ella me estudió por un momento, luego sonrió débilmente. Muy bien, hagamos esto correctamente. Te conectaré con un abogado de bienes raíces que se especializa en ventas discretas. Alguien que pueda moverse rápida y silenciosamente. ¿Qué tan pronto quieres una lista? Lo antes posible. ¿A dónde irás? Dudé. No había pensado tan lejos. Había estado tan enfocada en irme que no había considerado a dónde iba. No lo sé todavía, admití. En algún lugar lejos. En algún lugar donde no buscarán. Linda anotó algo. Tómate tu tiempo con esa decisión, pero una vez que elijas, no se lo digas a nadie, ni a amigos, ni a vecinos, a nadie. Si quieres una ruptura limpia, tiene que ser completa. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentación. Llamó a su contacto de bienes raíces que acordó reunirse conmigo al día siguiente. Revisamos mis cuentas, mis activos, mis vulnerabilidades. Para cuando salí de su oficina, tenía una carpeta llena de documentos y una lista de verificación de tareas. Pero más que eso, tenía algo que no había sentido en años. Control. No sobre ellos, no sobre la situación, sobre mí misma.
Caminé a mi auto, me deslicé en el asiento del conductor y me senté allí por un largo momento. El sol estaba alto ahora, calentando el interior. Me sentí más ligera, más fuerte. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente recordé cómo exhalar. Mi teléfono vibró, un mensaje de Caleb. «Oye, mamá, ¿qué hay para cenar esta noche?» Miré el mensaje. Luego lo borré sin responder y conduje a casa para comenzar a empacar. La abogada de bienes raíces era una mujer llamada Janet Corso. Me reuní con ella en una cafetería 2 pueblos más allá, no en una oficina. Discreta, tal como Linda prometió. No perdió tiempo. He revisado los detalles de la propiedad, ubicación privilegiada, bien mantenida, mercado fuerte. Tengo un comprador que ha estado buscando en esa área durante 6 meses. Oferta en efectivo, sin contingencias. Si hablas en serio, podemos cerrar en 3 semanas. ¿3 semanas? 21 días entre la vida que había conocido y la vida que estaba eligiendo. Hablo en serio, dije. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Firma aquí, aquí y aquí. Inicial en la parte inferior. Yo me encargaré de todo lo demás. No necesitarás estar presente para inspecciones o visitas. Coordinaré con un cerrajero para cambiar las cerraduras 72 horas antes del cierre. Tendrás tiempo para retirar tus pertenencias. ¿Qué hay de ellos?, pregunté. ¿Las personas que viven allí? Legalmente, son invitados. No estás obligada a dar aviso, pero para tu propia tranquilidad, sugeriría que te hayas ido antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Firmé los papeles. Para cuando llegué a casa, era tarde en la tarde. Caleb y su esposa estaban fuera. Me quedé en la entrada, llaves todavía en la mano, y miré alrededor. Esta era la última vez que caminaría por estas habitaciones como propietaria, la última vez que estas paredes sostendrían mi historia. Comencé en la sala de estar. El sofá que habían movido todavía estaba contra la pared del fondo. Recordé haberlo comprado. Recordé al vendedor diciéndome que duraría 20 años. Había durado más. Pasé mi mano por el apoyabrazos, sintiendo la tela desgastada bajo mis dedos. Pensé en las noches que me había acurrucado allí con Caleb cuando era pequeño, leyéndole historias hasta que se quedaba dormido. Cómo su cabeza se volvía pesada contra mi hombro. Cómo lo llevaría a la cama y lo arroparía, susurrando que lo amaba aunque no pudiera escuchar. Ese niño se había ido. Me mudé a la cocina, la mesa donde habíamos desayunado juntos. La ventana donde había estado lavando platos, viendo cambiar las estaciones. El lugar en el piso donde había derramado jugo cuando tenía 6 años y yo me había reído en lugar de regañarlo. Tantos recuerdos, tanto amor vertido en cada rincón. Pero el amor no vive en las paredes, vive en las personas. Y las personas aquí habían dejado de devolverlo hace años. Subí las escaleras y saqué 3 maletas grandes del armario del pasillo. En mi dormitorio, comencé a empacar metódicamente. Ropa primero, solo lo que necesitaba. Dejé atrás cualquier cosa que se sintiera ligada a esta versión de mi vida. El vestido que había usado en su boda. El suéter que me había regalado para Navidad hace 3 años. La bata que había comprado pensando que me hacía lucir maternal y suave. Ya no necesitaba suave. Empaqué mis libros, mis diarios, los álbumes de fotos que había guardado desde que Caleb nació, cartas de mi esposo, el joyero de mi madre, cosas pequeñas que tenían peso más allá de su tamaño. En el armario, encontré una caja de pertenencias de mi esposo de las que nunca había podido desprenderme. Su reloj, sus gafas de lectura, una camisa de franela que todavía olía a él incluso después de todos estos años. También empaqué esas cosas. Luego comencé con sus cosas. Recorrí la casa habitación por habitación, reuniendo todo lo que pertenecía a Caleb y su esposa. Ropa, artículos de tocador, libros, electrónicos, utensilios de cocina, decoraciones. Cada artículo. Doblé todo cuidadosamente. No estaba enojada. No estaba vengativa. Simplemente había terminado. Etiqueté cada caja claramente. Su nombre. El nombre de ella, contenido enumerado en el costado. Me tomó 2 días completos. Apenas lo notaron. Iban y venían, ocupados con sus propias vidas, sus propios planes. Trabajé mientras estaban fuera. Me quedé en mi habitación cuando estaban en casa. Al tercer día, alquilé una unidad de almacenamiento 1 hora al norte.
Elegí una instalación que requería 2 formas de identificación para el acceso. Cargué cada caja en mi auto, hice 3 viajes y apilé todo dentro de la unidad con cuidado. Cuando terminé, tomé fotos de cada caja, cada etiqueta, cada rincón del espacio. Documentación. Prueba de que no había destruido nada, no había robado nada, que había tratado sus pertenencias con más respeto del que alguna vez mostraron por las mías. Cerré la unidad y puse la llave en un sobresellado. Escribí sus nombres en el frente, nada más, solo sus nombres. Dejé el sobre en la oficina de Linda. Se lo daría cuando llegara el momento, no antes. La casa se sentía diferente cuando regresé, más vacía, más ligera, como si ya estuviera dejando ir. Caminé por cada habitación una última vez. Le dije adiós al arce fuera de la ventana de la cocina. Adiós al porche donde había pasado tantas tardes tranquilas. Adiós a las paredes que habían presenciado cada versión de mí. Me sentí triste, pero no rota. Hay una diferencia. En mi última noche, no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo y un pedazo de papel. Pensé en qué decir. Pensé en explicar, defender, justificar. Pero no merecían una explicación. Habían hecho sus planes. Ahora yo había hecho los míos. Escribí 4 palabras. Sorpresa, una carga manejada. Dejé la nota en el mostrador, justo donde la verían. A su lado, coloqué las llaves de la casa. Eché un último vistazo alrededor. La luz de la cocina brillaba suave y amarilla. Todo estaba limpio, ordenado, vacío de mi presencia. Tomé mi maleta, caminé por el pasillo y entré al garaje. Mi auto estaba empacado. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro. Presioné el botón para abrir la puerta del garaje. El mecanismo cobró vida con un zumbido. Entró aire frío. Entré en el auto, encendí el motor y retrocedí lentamente. La puerta se cerró detrás de mí. No miré atrás. Conduje hacia la autopista, hacia el oeste, hacia una ciudad en la que nunca había vivido y una vida que nunca había imaginado. Pero por primera vez en años, el camino adelante se sentía como mío. La autopista se extendía delante de mí, interminable y oscura. Era poco después de la medianoche, cuando crucé la línea estatal de Carolina del Norte hacia Tennessee. La radio reproducía jazz suave, algo instrumental y olvidable. No necesitaba letras. No necesitaba palabras. Solo necesitaba movimiento. Durante las primeras horas, seguí revisando el espejo retrovisor. Alguna parte irracional de mí esperaba ver faros siguiéndome. Esperaba que Caleb de alguna manera supiera, que me persiguiera, que exigiera que diera la vuelta. Pero el camino detrás de mí permaneció vacío. Me detuve en un área de descanso alrededor de las 3 de la madrugada. El estacionamiento estaba casi desierto. Solo algunos camiones al ralentí en la esquina lejana, conductores durmiendo antes de su próximo viaje. Me senté en mi auto con el motor apagado, manos todavía agarrando el volante, y me permití sentirlo. Alivio, alivio puro e incomprometido. No estaba corriendo, estaba eligiendo. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono para verificar el GPS. Fue entonces cuando vi las notificaciones. 17 llamadas perdidas, todas de Caleb, todas en las últimas 2 horas. Mi estómago se apretó, pero no devolví la llamada. En cambio, puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y entré a usar el baño. Cuando regresé, había 12 más. Me senté en el auto, mirando la pantalla. Parte de mí quería saber qué había encontrado, si había visto la nota, si se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero una parte más fuerte de mí sabía que escuchar solo me jalaría hacia atrás. Apagué el timbre y seguí conduciendo. Al amanecer estaba cruzando hacia Arkansas. El cielo se volvió rosa pálido, luego dorado, luego azul. Me detuve en un restaurante fuera de la autopista, pedí huevos y tostadas, y me senté junto a la ventana, viendo despertar al mundo. Los camiones pasaban rugiendo. Las familias se amontonaban en minivans. La vida continuaba, ordinaria e imperturbable. Mi teléfono vibraba constantemente sobre la mesa. Había apagado el timbre, pero las vibraciones eran incesantes. Lo volteé y seguí comiendo. La mesera, una mujer mayor con ojos amables, rellenó mi café. Viaje largo, muy largo, dije.
¿A dónde te diriges? Seattle. Ella silbó bajo. Eso es un viaje. ¿Tienes familia allá? Hice una pausa. No, solo yo. Ella sonrió. A veces ese es el mejor tipo de viaje. Terminé mi comida, dejé una generosa propina y volví a la carretera. A mediodía, los mensajes de voz se habían acumulado. 43 llamadas perdidas ahora. Me detuve en una gasolinera en Oklahoma y contra mi mejor juicio, abrí la aplicación de correo de voz. No los escuché. Solo me desplacé leyendo las transcripciones que el teléfono generaba automáticamente. Los primeros fueron frenéticos. Mamá, ¿dónde estás? Devuélveme la llamada. Mamá, esto no es gracioso. Llámame ahora mismo. ¿Por qué las cerraduras están cambiadas? ¿Qué está pasando? Luego vino la ira. No puedes simplemente irte. Esto es una locura. Vivimos aquí. Estás siendo irracional. Lo que sea que creas que pasó, podemos hablarlo. Devuélveme la llamada o contactaré a la policía. Amenazas vacías. Lo sabía. Linda me había preparado para esto. No tenían posición legal, sin reclamo, sin influencia. Pero la desesperación en esos primeros mensajes era real. Podía sentirla a través de la pantalla. Podía imaginar su voz elevándose, su frustración construyéndose. Bien, que sintiera lo que yo sentí, que se apresurara por respuestas, que se parara en un espacio que no era suyo y se diera cuenta de que lo había dado por sentado. Para cuando llegué a la región montañosa de Texas, el tono había cambiado. Mamá, por favor solo dime que estás bien, estoy preocupado. Lo sentimos si te lastimamos, podemos hablar de esto. No entiendo qué hicimos mal. Ese último casi me hizo reír. No entendía. Por supuesto que no, porque entender requeriría verme como algo más que un accesorio, algo más que un medio para un fin. Eliminé la aplicación por completo. No solo los mensajes de voz, todo. Si necesitaba comunicarse conmigo, podía enviar un mensaje de texto. Y yo decidiría si quería leerlo. Cuanto más al oeste conducía, más cambiaba el paisaje. Las llanuras planas dieron paso a colinas ondulantes. Los pueblos se volvieron más pequeños, más dispersos. El aire se sentía más delgado, más limpio. Me detuve en Amarillo para pasar la noche. Me registré en un motel económico y colapsé en la cama completamente vestida. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, silencioso ahora sin notificaciones. Miré el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado, y sentí algo que no había esperado. Paz. No felicidad. No alegría. Solo paz. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y seguí conduciendo, a través de Nuevo México, donde el cielo se extendía imposiblemente amplio, a través de Colorado, donde las montañas se elevaban como monumentos, a través de Wyoming, donde el vacío se sentía deliberado, como si la tierra misma estuviera haciendo espacio para algo nuevo. Solo me detenía para gasolina y comida. Conducía con las ventanas entreabiertas, dejando que el viento tirara de mi cabello. Escuchaba podcasts sobre cosas para las que nunca había tenido tiempo: jardinería, astronomía, mujeres que habían comenzado de nuevo a los 60 y 70. No estaba sola en esto. Para cuando crucé a Washington, el sol se estaba poniendo detrás de mí. El paisaje se volvió verde, exuberante de una manera que se sentía casi extraña después de las llanuras secas. Los árboles se amontonaban en la autopista. Los ríos cortaban a través de valles. Me detuve en un mirador panorámico y salí del auto. Mis piernas estaban rígidas, mi espalda dolía, pero de pie allí, mirando las montañas en la distancia, sentí algo asentarse dentro de mí. Lo había logrado. No solo a través de líneas estatales. No solo lejos de ellos. Había llegado al otro lado de una decisión que había tenido demasiado miedo de tomar durante años. Mi teléfono vibró una última vez. Miré la pantalla. 47 llamadas perdidas. Lo apagué completamente y lo puse en la guantera. Luego volví al auto y conduje hacia Seattle, hacia lo desconocido, hacia lo que viniera después. Y por primera vez en décadas, no tenía miedo de ello. Seattle me recibió con lluvia. No del tipo duro y castigador, sino una niebla suave que se adhería a todo. Entré a los límites de la ciudad justo después de las 9 de la noche. Luces de la calle,
reflejándose en el pavimento mojado, el horizonte brillando a través de nubes bajas. Había reservado un alquiler a corto plazo en línea durante una de mis paradas, un estudio amueblado en el vecindario de Fremont. Nada lujoso. Solo una cama, una cocina pequeña y una ventana que daba a una calle tranquila, bordeada de árboles. El propietario me recibió en la entrada del edificio, un hombre mayor con barba gris y una gorra de los Seahawks. Me entregó las llaves sin hacer preguntas. El primer mes está pagado, dijo. La lavandería está en el sótano. La basura sale los martes. ¿Necesitas algo? Mi número está en el refrigerador. Gracias, dije. Asintió y se fue. Subí mis maletas 2 pisos de escaleras, abrí la puerta y entré. El espacio era pequeño, limpio, impersonal de la mejor manera. No vivían recuerdos aquí. No persistían fantasmas en las esquinas. Era solo una habitación, 4 paredes, un nuevo comienzo. Dejé mis maletas y caminé hacia la ventana. Abajo, una pareja paseaba a su perro, un ciclista pedaleó. La vida sucediendo, ordinaria e imperturbable. Me quedé allí durante mucho tiempo, solo mirando. La primera semana fue extraña. Me despertaba cada mañana sin propósito, sin rutina, sin nadie esperando nada de mí. Abría los ojos, veía paredes desconocidas y tenía que recordarme dónde estaba. Caminaba mucho. Exploraba el vecindario lentamente, aprendiendo el diseño. Había una cafetería a 2 cuadras que abría temprano, una tienda de comestibles a poca distancia a pie, un pequeño parque donde la gente traía a sus perros por las mañanas. Compraba comestibles para uno. Cocinaba comidas para uno. Comía en una mesa pensada para uno. Debería haberse sentido solitario, pero no fue así. Por primera vez en mi vida, estar sola no significaba estar abandonada. Significaba ser libre. Encendí mi teléfono después de 5 días. Las llamadas perdidas se habían detenido. En su lugar había un puñado de mensajes de texto. Los escaneé rápidamente. Mamá, necesitamos hablar. Esto no es justo para nosotros. Vamos a arreglar esto. Solo dinos dónde estás. No respondí. En cambio, bloqueé sus números. No por crueldad, por necesidad. Necesitaba espacio. Necesitaba silencio. Necesitaba recordar quién era sin sus voces en mi cabeza. En mi 10º día en Seattle, encontré un volante en la cafetería, un grupo de apoyo para personas navegando transiciones de vida. Se reunía 2 veces por semana en un centro comunitario en el centro. Casi no fui. Nunca había sido del tipo que comparte cosas personales con extraños, pero algo sobre la descripción me llamó la atención. Un espacio para aquellos que se reconstruyen después de pérdidas, cambios o decisiones difíciles. Esa era yo. Reconstruyéndome. La primera reunión fue incómoda. 8 personas sentadas en círculo en una habitación que olía a café viejo y productos de limpieza. Una facilitadora llamada Ruth se presentó y explicó el formato. Sin juicios, sin consejos a menos que se pidan, solo escuchar. Una por una, las personas compartieron. Una mujer en sus 50, cuyo esposo se había ido después de 30 años. Un hombre que había abandonado una carrera que lo estaba destruyendo. Una mujer más joven alejada de su familia por razones que no elaboró. Cuando fue mi turno, lo mantuve simple. Dejé mi hogar, a mi hijo, una vida que ya no era mía. Ruth asintió. ¿Cómo se siente eso? Pensé en ello. Como que todavía estoy recuperando el aliento. Eso es normal, dijo. La libertad puede sentirse como caer al principio. Volví la semana siguiente, y la semana después de esa. Lentamente, comencé a reconocer rostros, aprender nombres, escuchar piezas de sus historias, no todo a la vez, sino en pequeños incrementos. Estaba Karen, quien había escapado de un matrimonio abusivo y estaba aprendiendo a confiar de nuevo. David, quien había cortado lazos con hermanos tóxicos. Priya, quien se había mudado al otro lado del país para escapar de la presión familiar sobre el matrimonio y la carrera. No nos arreglábamos mutuamente. No ofrecíamos soluciones, solo escuchábamos. Y eso era suficiente. Una tarde, vi otro volante.
Un refugio local estaba buscando voluntarios, preparación de comidas, clasificación de donaciones, pasar tiempo con residentes que necesitaban alguien con quien hablar. Llamé al número que aparecía. 2 días después, estaba de pie en la cocina del refugio, picando verduras junto a 3 otros voluntarios. La mujer a mi lado. Una enfermera retirada llamada Gloria me mostró la rutina. Trabajamos en silencio cómodo, el ritmo de cuchillos sobre tablas de cortar, llenando el espacio. Después de que terminamos, ayudé a servir la cena. Familias pasaban por la fila, madres solteras con ojos cansados, hombres mayores que me agradecían en silencio, adolescentes que parecían tanto protegidos como agradecidos. Me vi a mí misma en algunos de ellos, no en circunstancia, sino en esa mirada. La mirada de personas que habían sido empujadas al borde y estaban tratando de encontrar su equilibrio. Al final del turno, Gloria preguntó si volvería. Sí, dije, creo que lo haré. El voluntariado se convirtió en parte de mi rutina, martes y jueves. A veces me quedaba sola unas pocas horas, a veces toda la tarde. Aprendí los nombres de las familias regulares. Comencé conversaciones que fueron más allá de la charla trivial. Una noche, una joven madre se sentó conmigo después de la cena. Su hija coloreaba en silencio a su lado. «Eres buena en esto», dijo. «¿En qué?» «En hacer que la gente sienta que importa». No supe qué decir a eso, solo sonreí. Pero más tarde, caminando a casa bajo la lluvia, sus palabras se quedaron conmigo. Había pasado tantos años tratando de importar para personas que no me veían, tratando de ganar amor de alguien que había dejado de darlo, tratando de demostrar mi valor a través del sacrificio. Pero aquí, en esta ciudad donde nadie conocía mi historia, estaba encontrando valor en algo más simple. Aparecer. Escuchar. Estar presente, no porque tuviera que hacerlo, porque quería hacerlo. Las semanas se convirtieron en un mes. La lluvia continuó. Compré un paraguas. Un impermeable. Botas impermeables. Aprendí qué líneas de autobús iban a dónde. Encontré una biblioteca que me gustaba. Un banco junto al agua donde me sentaba a leer. Comencé a escribir un diario de nuevo, algo que no había hecho desde antes de que mi esposo muriera. Escribí sobre las cosas pequeñas, el sabor del café en mi nueva cafetería favorita, el sonido de la lluvia en mi ventana. La forma en que la ciudad olía después de una tormenta. También escribí sobre Caleb, pero no con ira, con claridad. Lo había amado de la mejor manera que sabía. Y eso tenía que ser suficiente, no para él, para mí. Había estado en Seattle durante 6 semanas cuando llegó el correo electrónico. No un texto, no un mensaje de voz. Un correo electrónico, formal, calculado. El asunto decía, necesitamos reunirnos. Lo miré durante un largo momento, antes de abrirlo. Mamá, te hemos dado espacio, hemos respetado tu necesidad de distancia, pero esto ha durado demasiado. Merecemos una explicación, merecemos entender qué pasó. Reúnete con nosotros el próximo martes, 10 de la mañana. Hay una cafetería cerca de Pike Place Market, estaremos esperando. Si no te presentas, no tendremos otra opción que involucrar asesoría legal. ¿Asesoría legal? La amenaza era hueca. Linda ya me había asegurado de eso. Pero la audacia de ello me golpeó. Incluso ahora, incluso después de todo, creían que tenían poder sobre mí. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego cerré mi laptop y salí a caminar. La lluvia se había detenido por una vez. El cielo estaba nublado pero brillante, el tipo de luz que hacía que todo se viera más suave. Caminé por el malecón, manos en los bolsillos de mi chaqueta, pensando. Parte de mí quería ignorar el correo electrónico. Dejarlos sentados en esa cafetería solos, esperando a alguien que nunca llegaría. Dejar que ese silencio fuera mi respuesta final. Pero otra parte de mí sabía que necesitaba esto. No para ellos, para mí. Necesitaba mirarlos a los ojos. Necesitaba decir lo que nunca había podido decir. Necesitaba cerrar la puerta completamente. No solo alejarme de ella. Esa noche, respondí, estaré allí, nada más. Los días previos al martes se movieron lentamente. Ensayé lo que diría. Luego decidí que no ensayaría en absoluto. Empaqué el pequeño dispositivo de grabación al que había transferido la llamada telefónica. Elegí mi ropa con cuidado,
No para impresionar, solo para sentirme firme, fuerte. El martes por la mañana me desperté temprano, preparé café, me senté junto a la ventana, viendo la ciudad cobrar vida. Me sentí calmada, anormalmente calmada, como si ya hubiera pasado por este momento en mi mente 100 veces, y ahora solo estaba caminando a través de los movimientos. Llegué a la cafetería 15 minutos tarde a propósito. Quería que se sentaran allí preguntándose si vendría. Quería que sintieran una fracción de la incertidumbre con la que había vivido durante años. La cafetería estaba ocupada. Hora pico de la mañana. Los vi inmediatamente, sentados en una mesa de esquina cerca de la parte de atrás. Caleb me vio primero, se levantó, comenzó a levantar su mano, luego se detuvo. Su esposa permaneció sentada, brazos cruzados, mandíbula tensa. Caminé despacio. No sonreí. No los saludé. Solo saqué la silla frente a ellos, y me senté. Mamá, comenzó Caleb. Su voz estaba tensa. Gracias por venir. No respondí. Se movió en su asiento. Mira, no entendemos qué pasó. Un día todo estaba bien. Al siguiente simplemente te fuiste. La casa está vendida. Nuestras cosas están en alguna unidad de almacenamiento. No devuelves nuestras llamadas. Merecemos una explicación. Merecen. Repetí en voz baja. Sí, intervino su esposa. Vivimos allí durante 3 años. Contribuimos. Ayudamos con los gastos. No puedes simplemente echarnos sin previo aviso. La miré. Realmente la miré. Creía lo que estaba diciendo. Genuinamente creía que habían sido perjudicados. ¿Contribuyeron cómo?, pregunté. Parpadeó. Pagamos comestibles, servicios públicos, a veces. Ayudamos en la casa. ¿Pagaron comestibles con dinero que ganaron dónde? Mientras vivían sin pagar renta en una casa que compré con el seguro de vida de mi esposo. Caleb se inclinó hacia adelante. Estábamos recuperándonos. Lo sabías. Ofreciste ayudar. Lo hice, dije. Y aceptaron. Durante 3 años. ¿Y qué? ¿Simplemente decidiste que habíamos sobrepasado nuestra bienvenida? Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. No, dije. Decidí eso después de escuchar lo que realmente pensaban de mí. El rostro de Caleb palideció. ¿De qué estás hablando? Presioné reproducir. Su voz llenó el pequeño espacio entre nosotros, distante, grabada, pero inconfundiblemente suya. Te juro que está empeorando. Es una carga. Una vez que esté fuera del camino, tomaremos el lugar. Vale más de 1 millón ahora. Fácil. La voz de su esposa. ¿Qué hay de la escritura? La haremos sentir culpable. Siempre funciona. Vi sus rostros, vi el color drenarse, vi la realización golpear. Cuando la grabación terminó, el silencio se posó sobre la mesa como niebla. Caleb abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Malinterpretaste. No, dije. Entendí perfectamente. Eso fue sacado de contexto. Estábamos frustrados. No lo decíamos de la manera en que sonó. Lo decían en serio con cada palabra. Su esposa se inclinó hacia adelante, voz aguda. Grabaste una conversación privada. Eso es ilegal. En realidad, no lo es, dije con calma. Carolina del Norte es un estado de consentimiento de una parte. Era parte de la conversación. La llamada no se había desconectado. Todo en esa grabación es legal. Se reclinó, boca apretada. Caleb intentó un enfoque diferente. Suavizó su voz. Mamá, lo siento si te lastimamos. Lo soy. Pero somos familia. Podemos resolver esto. Familia, repetí. La palabra sabía extraña. La familia no se ve mutuamente como obstáculos. La familia no planea la muerte de alguien como si fuera una oportunidad financiera. Eso no es justo. Me incliné hacia adelante. Tomaron mi hogar. Me borraron de mi propio espacio. Hablaron de mí como si ya me hubiera ido. Y cuando finalmente me fui, su primer instinto no fue preocupación. Fue ira de que hubiera tomado algo que pensaban que les pertenecía. Nos pertenecía, espetó su esposa. Vivimos allí. Construimos una vida allí. Sobre mi fundamento, dije, usando mis recursos. Mientras contaban los días hasta que ya no estuviera en el camino. Caleb puso su cabeza en sus manos. ¿Qué quieres de nosotros? Nada, dije. No quiero nada. Vine aquí para decirles que he terminado. Terminado de disculparme.
terminado de encogerme, terminado de ser la carga que me llamaron. Me levanté, tomé mi teléfono y lo deslicé de nuevo en mi bolso. Sus cosas están en una unidad de almacenamiento. Mi abogada tiene la llave. La recibirán cuando la documentación esté finalizada. Después de eso, no me contacten de nuevo. Mamá, por favor, dijo Caleb, voz quebrándose. No hagas esto. Lo miré. Al hijo que había criado. Al hombre que no reconocía. No estoy haciendo nada, dije. Solo finalmente estoy deteniéndome. Me di la vuelta y salí de la cafetería. No miré atrás. No dudé. Afuera, el aire era fresco y húmedo. Caminé al malecón y me quedé allí, respirando. Estaba hecho. No perdonado, no olvidado, solo hecho. Y eso era suficiente. Los días después de la reunión pasaron en una extraña quietud suspendida. Esperaba sentir algo dramático. Alivio tal vez. O vindicación. Incluso la tristeza habría tenido sentido. En cambio, no sentí nada. Solo una especie de quietud hueca. Como el silencio, después de que una puerta se cierra. Mantuve mi rutina. Café por las mañanas. Caminatas por el vecindario. Voluntariado en el refugio los martes y jueves. Pero me moví a través de todo mecánicamente, esperando algún ajuste de cuentas emocional que nunca llegó. Fue Gloria quien lo notó primero. Estábamos picando cebollas juntas en la cocina del refugio cuando dejó su cuchillo y me miró directamente. «Estás en otro lugar hoy», dijo. «Estoy bien», respondí automáticamente. Bien es lo que decimos cuando no queremos hablar de ello. Dejé de cortar y miré la cebolla frente a mí. Vi a mi hijo la semana pasada. Hablamos. No salió bien. ¿Esperabas que lo hiciera? No, admití. Pero pensé que me sentiría mejor después. Pensé que el cierre se suponía que se sintiera como algo. Gloria se limpió las manos en su delantal. El cierre no es un sentimiento, es una decisión. Sigues eligiendo cerrar la puerta hasta que un día dejas de intentar abrirla de nuevo. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, saqué el diario que había estado descuidando durante semanas. Me senté en la pequeña mesa en mi estudio y escribí. No sobre la reunión. No sobre Caleb. Sobre mí misma. Sobre quién había sido antes de convertirme en esposa, madre, una persona definida enteramente por sus relaciones con otras personas. Escribí sobre la chica que había querido ser maestra. La mujer joven que había amado el senderismo y las novelas de misterio terribles. La persona que había tenido sueños que quedaron enterrados bajo la responsabilidad. Escribí hasta que me dolió la mano. Hasta que las páginas estuvieron llenas de preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Quién era yo ahora? No la madre de alguien. No la carga de alguien. Solo yo. Todavía no lo sabía. Pero por primera vez, quería averiguarlo. A la mañana siguiente, cambié mi ruta. En lugar de mi circuito habitual del vecindario, caminé al Parque Discovery. Era temprano. Los senderos todavía estaban húmedos por la lluvia nocturna. Seguí el camino hacia el acantilado, donde los árboles se abrían a vistas del estrecho. Otros caminantes me pasaron. Un hombre, con 2 Golden Retrievers. Una mujer con ropa de correr, audífonos puestos, enfocada. Una pareja tomada de la mano, moviéndose lentamente. Nadie me conocía. Nadie necesitaba nada de mí. Yo era solo otra persona en el sendero. Debería haberse sentido solitario. En cambio, se sintió como respirar. Comencé a ir al parque cada pocos días. A veces caminaba durante 1 hora. A veces solo me sentaba en un banco y miraba el agua. Llevé mi diario una vez y escribí sobre la forma en que la luz se movía a través de las olas, cómo cambiaba y se transformaba. Nunca igual 2 veces. En el grupo de apoyo comencé a compartir más. No grandes revelaciones, solo pequeñas verdades. Estoy aprendiendo que no tengo que llenar el silencio con explicaciones, dije una tarde. Ruth sonrió. Eso es crecimiento. Karen, la mujer que había escapado de su matrimonio, asintió. Me tomó 1 año dejar de disculparme por ocupar espacio. Estás adelantada de donde yo estaba. Todas reímos. El tipo de risa que viene de la comprensión compartida, no del humor. Después de la reunión, Karen y yo caminamos a un restaurante cercano. Pedimos pastel y café y hablamos de nada importante. Libros que habíamos leído. Programas que habíamos visto.
Lo absurdo de la obsesión de Seattle con el café cuando llovía constantemente. No fue profundo, no fue terapia, solo eran dos personas siendo humanas juntas. Y se sintió como amistad. En el refugio, comencé a trabajar con una joven madre llamada Vanessa. Tenía 26 años con una hija de 3 años llamada Ruby. Habían estado quedándose en el refugio durante 2 meses después de dejar una situación inestable. Vanessa me recordaba a mí misma a esa edad, cansada pero determinada, asustada pero negándose a mostrarlo. Una tarde, mientras Ruby coloreaba en una mesa cercana, Vanessa me preguntó, ¿cómo supiste cuándo irte? Pensé en ello. Cuando quedarme dolía más que el miedo de irme. Asintió lentamente. Sigo preguntándome si tomé la decisión correcta, si debería haber intentado más duro. Intentar más duro no arregla a las personas que no quieren cambiar, dije. Solo te agota. Me miró con algo parecido al reconocimiento. Suenas como si supieras. Lo sé. No hablamos más de ello. Pero la semana siguiente me dijo que había solicitado un trabajo. 2 semanas después de eso, lo consiguió. 1 mes después, ella y Ruby se mudaron a vivienda transitoria. Antes de irse, me abrazó. Gracias por escuchar, por no juzgar. Hiciste la parte difícil, dije. Yo solo me presenté. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Me estaba presentando. No solo para otros, para mí misma. Las estaciones cambiaron. El otoño llegó apropiadamente, la deforestación trayendo aire más agudo y árboles que se volvieron dorados y oxidados. Compré un abrigo más cálido. Comencé a beber té en lugar de café por las tardes. Asistí a una conferencia comunitaria sobre jardinería urbana solo porque sonaba interesante. Conocí a una mujer allí llamada Diane. Tenía 70 y tantos años, retirada de la enseñanza, aguda, ingeniosa y amable. Intercambiamos números y comenzamos a reunirnos para desayunar una vez por semana en un lugar cerca de Green Lake. Diane no preguntó sobre mi pasado, hablaba sobre el presente, sobre el club de lectura que estaba iniciando, sobre sus nietos que la visitaban 2 veces al año, sobre el viaje que estaba planeando a Portugal en la primavera. Su vida estaba llena pero no frenética, con propósito pero no desesperada. Quería eso, no su vida, sino esa cualidad, esa facilidad. Una mañana, me desperté y me di cuenta de que no había pensado en Caleb en 3 días. La realización me sobresaltó, no porque me sintiera culpable, sino porque había esperado que el dolor fuera constante. Pero no era dolor, no realmente, estaba de luto por una ilusión, el hijo en el que había creído, la relación que pensé que teníamos. La versión de mí misma, que había intentado tanto ser suficiente. Nada de eso había sido real, y aceptar eso no significaba que había fallado, significaba que finalmente había dejado de fingir. Me paré en mi ventana esa mañana, café en mano, y vi la calle abajo. La lluvia había regresado, la gente se movía a través de ella sin quejarse, paraguas arriba, hombros encorvados contra el clima. Esta era mi vida ahora, esta ciudad, esta quietud, esta versión de mí que todavía se estaba formando. No extrañaba quién solía ser, me estaba convirtiendo en alguien mejor. La primavera llegó a Seattle lentamente. La lluvia se suavizó en llovizna, luego en niebla. Luego finalmente días donde el sol se abrió paso y la ciudad parecía exhalar. Había estado allí casi 1 año cuando recibí una carta de Linda Henderson. Los asuntos del patrimonio estaban completamente resueltos. Todos los documentos finalizados. La venta completa. Había adjuntado copias de todo para mis registros. En la parte inferior de su nota, había escrito: «Manejaste esto con dignidad notable. Espero que estés encontrando paz». Dejé la carta a un lado y miré por mi ventana. Los árboles a lo largo de la calle estaban brotando, verde brillante, empujando a través de la corteza gris. Hace 1 año, había conducido lejos de todo lo que conocía. Ahora, mirando esos árboles, me di cuenta de que había echado raíces aquí sin notarlo. 2 semanas después, tuve una razón para regresar al este. Una vieja amiga de mis primeros años de trabajo me había invitado a la boda de su hija en Virginia. Casi declinó. El pensamiento de volar de regreso, de estar en cualquier lugar cerca de esa parte del país, se sentía pesado.
Pero me había prometido a mí misma que no viviría con miedo, no me encogería de lugares o personas solo por lo que solía ser, así que reservé el vuelo. La boda fue encantadora, simple y alegre de la manera en que son las buenas bodas. Me senté atrás durante la ceremonia. Vi a dos personas prometerle para siempre el uno al otro, y me sentí genuinamente feliz por ellos. Sin amargura, sin cinismo, solo esperanza de que construyeran algo real. Después, en la recepción, mi amiga preguntó cómo me estaba yendo. Mejor de lo que esperaba, dije. Apretó mi mano. Te ves diferente. Más ligera de alguna manera. Lo soy, dije. Y lo decía en serio. Había alquilado un auto para el viaje, planeando conducir por Virginia antes de volar a casa, pero en mi último día me encontré mirando un mapa, trazando la ruta sur. Asheville estaba a 4 horas. No planeaba detenerme, no planeaba ver a nadie, pero alguna parte de mí necesitaba saber si podía pasar sin desmoronarme, así que lo hice. La autopista era familiar de una manera que apretó mi pecho. Reconocí salidas, puntos de referencia, la forma de las montañas en la distancia. Esta era la ruta que había conducido incontables veces. A tiendas de comestibles, a eventos escolares de Caleb, a citas médicas y conferencias de padres y maestros, y todas las tareas ordinarias que componen una vida. Pero ya no era esa persona. Tomé la salida hacia mi antiguo vecindario sin decidirlo. Alguna memoria muscular en mis manos giró el volante. Me dije a mí misma que solo pasaría, lo vería desde la calle, confirmaría que era real, y luego me iría. Los caminos eran los mismos. El mismo pavimento desgastado, el mismo grupo de buzones en la esquina, la misma curva antes de mi calle que siempre recogía hojas en el otoño. Reduje la velocidad al acercarme a la casa. Y ahí estaba, diferente, pero reconocible. Las contraventanas habían sido pintadas de azul oscuro en lugar de crema. El jardín delantero era diferente también. Alguien había plantado boj a lo largo del camino y agregado un borde de piedra. El buzón era nuevo. Metal negro moderno con líneas limpias. Un auto estaba en el camino de entrada. No el de Caleb, de alguien más, los nuevos dueños. Me detuve al otro lado de la calle y puse el auto en estacionamiento. Me senté allí, motor encendido, mirando el lugar que había llamado hogar durante tantos años. Esperé el dolor, el arrepentimiento, alguna ola de nostalgia que me haría cuestionar todo. No llegó. En cambio, me sentí distante, como si estuviera mirando una fotografía de la vida de alguien más. La casa existía, era real, pero ya no era mía, tal vez nunca lo fue realmente. Una mujer salió por la puerta principal, más joven que yo. Llevaba una regadera a las plantas del porche. Detrás de ella apareció un niño, tal vez de 6 o 7 años, sosteniendo un pequeño balón de fútbol. Estaban viviendo allí, haciendo recuerdos, llenando las habitaciones con su propia risa y discusiones y días ordinarios. Bien. La casa merecía ser habitada por personas que la querían, que la eligieron, que no estaban contando los días hasta que se convirtiera en algo más. Los observé por otro momento. Luego cambié el auto a conducción y me alejé. Sin lágrimas, sin persistir. Solo un reconocimiento silencioso de que este capítulo estaba cerrado. Conduje por el pueblo lentamente. Pasé la tienda de comestibles donde solía comprar, la farmacia donde había recogido recetas, el pequeño parque donde había llevado a Caleb cuando era pequeño. Todo existía. Todo continuaba sin mí. Y eso estaba bien. Me detuve en una cafetería que no reconocía. Debe haber abierto después de que me fui. Adentro, era cálido y ocupado. Personas trabajando en laptops, amigos poniéndose al día con lates. Una normalidad que se sentía tanto extranjera como reconfortante. Pedí té y me senté junto a la ventana. Una pareja mayor en la mesa siguiente estaba discutiendo planes de fin de semana. Una joven madre estaba negociando con su niño pequeño sobre un muffin. La vida sucedía a mi alrededor, ordinaria e imperturbable. Pensé en quién había sido la última vez que viví aquí. Cuán pequeña me había sentido, cuán invisible, cómo cada día había sido sobremanejar las expectativas de otra persona mientras perdía de vista las mías. Esa mujer ya no existía. Terminé mi té, tiré el vaso, caminé de regreso a mi auto. El viaje de regreso a Virginia se sintió más ligero,
encendí música, bajé las ventanas a pesar del aire fresco, me permití sentirme libre de una manera que no había permitido antes. Para cuando abordé mi vuelo a Seattle al día siguiente, el viaje se sentía completo, no doloroso, no sin terminar, solo completo. Había regresado, había visto la casa, había reconocido lo que solía ser. Y luego me había ido de nuevo, porque Seattle era hogar ahora, no por ningún edificio, calle o lugar físico, sino porque lo había elegido, porque había construido algo allí que era enteramente mío. El avión despegó y vi el suelo caer debajo de mí. Pensé en la mujer que había conducido al oeste hace un año, asustada, incierta, huyendo de algo que no podía nombrar. Y me di cuenta de que ya no estaba huyendo, estaba avanzando. Y había una diferencia. El verano llegó a Seattle con un calor sorprendente. El tipo de clima que hacía que la gente olvidara los meses de lluvia y recordara por qué amaban esta ciudad. Había estado allí poco más de un año ahora, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí establecida, no de manera resignada, de manera elegida. Había encontrado un apartamento permanente, todavía pequeño, pero con mejor luz y un pequeño balcón donde mantenía hierbas en macetas. Albahaca, romero, tomillo, cosas que podía cortar y agregar a comidas que hacía para mí misma sin disculpas. Mi voluntariado en el refugio se había expandido. Estaba allí 4 días a la semana ahora, a veces ayudando con la admisión, a veces solo sentándome con residentes que necesitaban a alguien que escuchara. Gloria se había convertido en más que una colega. Se había convertido en una amiga. Nos reuníamos para desayunar la mayoría de los domingos, intercambiando historias y riendo sobre cosas que solo tendrían sentido para personas de nuestra edad. El grupo de apoyo continuaba. Algunos rostros cambiaban, otros se quedaban. Karen se había mudado con alguien que había conocido a través de un club de senderismo, cautelosamente optimista sobre intentarlo de nuevo. David se había reconciliado con un hermano mientras mantenía límites con los otros. Celebrábamos las pequeñas victorias. Manteníamos espacio para los contratiempos. Una noche después del grupo, Ruth me llevó aparte. «Has llegado lejos», dijo. «Cuando entraste aquí por primera vez, apenas podías pasar una oración sin disculparte por existir». Sonreí. «Lo recuerdo. Ya no haces eso». Tenía razón. Había dejado de decir lo siento por cosas que no requerían disculpas. Dejado de encogerme para hacer espacio para personas que no habrían hecho espacio para mí. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino y mi diario. La ciudad zumbaba abajo. Voces flotaban desde la calle. Risa, música, vida sucediendo en capas. Abría una página en blanco y escribí una carta. No para Caleb, no para nadie más. Para mí misma. Querida Margaret, pasaste tantos años creyendo que tu valor se medía por cuánto dabas, cuánto sacrificabas, cuánto soportabas sin quejarte. Pensaste que el amor se suponía que doliera, que las madres debían desaparecer para que sus hijos prosperaran, que pedir algo te hacía egoísta. Estabas equivocada. Nunca fuiste la carga, fuiste la fundación, fuiste quien mantuvo todo junto cuando debería haberse desmoronado, trabajaste hasta que tu cuerpo dolía, diste hasta que no te quedó nada. Amaste con todo lo que tenías. Y cuando ese amor fue dado por sentado, cuando fue usado como arma en tu contra, cuando finalmente escuchaste la verdad de cuán poco importabas para las personas alrededor de las cuales habías construido tu vida, no colapsaste, te fuiste. No porque fueras débil, porque finalmente fuiste lo suficientemente fuerte. Condujiste a través del país hacia nada, excepto la posibilidad de algo mejor. Te reconstruiste desde cero. Aprendiste cómo estar sola sin estar solitaria. Descubriste que la paz no viene de ser necesitada, viene de ser completa. Eres completa ahora. No perfecta. No sanada de la manera en que la gente espera que se vea la sanación, pero completa. Tienes amigos que te ven, trabajo que importa, mañanas que te pertenecen, una vida que encaja. Y eso es suficiente. Eres suficiente. No por lo que has dado, sino por quien eres. Recuerda eso. Lo firmé y cerré el diario. Durante mucho tiempo, solo me senté allí, sintiendo el aire cálido en mi piel, escuchando los sonidos de la ciudad. Diane me había invitado a unirme a su club de lectura. Había dicho que sí.
Estábamos leyendo algo sobre mujeres que se habían reinventado más tarde en la vida. Se sentía apropiado. Vanessa me había enviado fotos del primer día de Ruby en preescolar. Había encontrado vivienda estable, ahorrado suficiente para un depósito, comenzado a construir algo seguro. Había escrito, gracias por creer en mí cuando no pude. Pero no había hecho nada excepto presentarme, excepto estar presente, excepto demostrar que alguien podía cuidar, sin esperar nada a cambio. Tal vez eso era suficiente. Los días continuaron. Tomé una clase de cerámica e hice tazones que estaban desequilibrados, pero eran míos. Me uní a un grupo de caminata que se reunía los sábados por la mañana. Planté un pequeño jardín en parcelas comunitarias cerca del refugio. Tomates y pimientos que cosecharía a finales del verano. Comencé a decir sí a invitaciones, inauguraciones de galerías, comidas compartidas, un concierto en el parque, cosas pequeñas que sumaban a una vida que se sentía vivida en lugar de soportada. Una tarde, estaba sentada en mi banco favorito cerca del agua, cuando una mujer más joven se sentó a mi lado. Se veía cansada, gastada, de la manera en que yo debía haberme visto hace un año. No hablamos al principio, solo nos sentamos en silencio cómodo, viendo barcos moverse a través del estrecho. Finalmente, dijo, ¿alguna vez sientes que te has perdido a ti misma? La miré. Sí, pero también me encontré de nuevo. Solo tomó dejar todo lo que pensé que me definía. Asintió lentamente, lágrimas formándose. No sé si soy lo suficientemente valiente. La valentía no es ausencia de miedo, dije. Es estar aterrorizada y hacerlo de todos modos. Hablamos durante una hora. No di consejos. No le dije qué hacer. Solo escuché. Compartí piezas de mi historia cuando se sentía correcto. Le recordé que no estaba sola. Cuando se fue, me abrazó. Gracias. Necesitaba escuchar eso. La vi alejarse y pensé en todas las versiones de mí misma que había sido. La joven viuda, la madre soltera luchadora, la mujer que dio todo y recibió tan poco, la persona que finalmente dijo basta. Cada versión había llevado a esta, y esta era la más fuerte hasta ahora. Me levanté y caminé a lo largo del muelle. Pasé familias tomando fotos, parejas tomadas de la mano, personas pescando en el borde. Pensé en Caleb brevemente. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí, si entendía lo que había perdido, si había aprendido algo de ello. Pero esos pensamientos no persistieron, pasaron como nubes, temporales y distantes, porque esta vida, la que estaba viviendo ahora, no era sobre él, era sobre mí. Me había alejado de la familia, no porque no amara, sino porque finalmente me amé lo suficiente para elegir mi propia paz. Llegué al final del muelle y me detuve, mirando el agua. La brisa levantó mi cabello. La ciudad brillaba detrás de mí, y por primera vez en toda mi vida, me sentí completa. No porque alguien más me hiciera sentir así, sino porque me había hecho completa a mí misma. Así que esto es lo que quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo sobre personas que amabas? ¿Alguna vez te alejaste de algo que te estaba destruyendo lentamente? Deja un comentario y comparte tu historia. Y si este viaje resonó contigo, toca ese botón de me gusta y suscríbete. Comparte esto con alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Porque no lo es. Yo soy la prueba de eso.